Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días en el Zoom también, hermanos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es uno de los pilares fundamentales que sustentan nuestras vidas como cristianos, que es la esperanza. La esperanza en Dios es el ancla que sostiene nuestra alma en tiempos de prueba y adversidad. Es la luz que nos guía en la oscuridad y la certeza de que, sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Podemos ir a ver el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11. En el que Dios nos da una promesa llena de esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan de bien para cada uno de nosotros, un plan que nos llena de esperanza y de propósito. Hola, Nicoleta. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 13, aquí Dios nos ofrece una hermosa bendición de esperanza que dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que la esperanza no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que es un don de Dios, fortalecido por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Además, también podemos ir a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, en el que podemos encontrar una poderosa imagen de la esperanza, una ilustración. Este versículo dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, hablando de la esperanza, y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza en Cristo es nuestra ancla, segura y firme, que nos mantiene estables y confiados, sin importar las tormentas de la vida. Por eso nosotros, los creyentes, los que creemos en Dios, incluso gente que también cree en Dios pero de otra forma, tienen esa fortaleza, ese plus, que gente que no es creyente no la tiene. Y cuando vienen adversidades, tienden a debilitarse más o a caer más, ¿no? ante las adversidades de la vida. Ahí podemos verlo, lo que es la esperanza, ¿no? Que los creyentes tenemos más, se nota que tenemos más esperanza. La esperanza también nos da fuerza para perseverar. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 5, del 3 al 5, Pablo nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí podemos ver que la esperanza es el fruto de una vida de fe y de perseverancia. Una esperanza que no nos defrauda, porque está basada en el amor inquebrantable de Dios. Para acabar, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos recuerda la base de la esperanza. Dios aquí nos recuerda la base de nuestra esperanza, que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza no es una esperanza vacía, sino una esperanza viva, y está fundamentada en la resurrección de Jesucristo y en la promesa de una herencia eterna en el cielo, ya que cuando
cuando Jesucristo resucita, nos da esperanza de que lo que decía Dios pues se iba a cumplir y que Dios iba a estar siempre con nosotros, pase lo que pase. Es la mayor prueba que hay, vamos. Y bueno, hermanos, pues que esta esperanza viva pues nos llene de gozo y paz y que nos fortalezca en cada día de nuestra vida. Que podamos mantener una mirada fija en las promesas de Dios y vivir con la certeza en Cristo. De que en Cristo tenemos una esperanza que nunca nos va a defraudar, que siempre va a estar aquí con nosotros, nuestro Señor. Bueno, y vamos a orar finalmente para que podamos tener esperanza, para que no, aunque por muchas tormentas que vengan en la vida, pues nos mantengamos firmes y confiemos en Dios porque tiene un plan para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza, Señor, nos des fortaleza. Te doy gracias primero por esta mañana, por estar aquí con nosotros un día más, por permitirnos reunirnos. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que nos des fortaleza cada día, que nos ayudes a ser perseverantes, a no dejar que el mal nos moleste y no nos deje creer que tú estás aquí y que podemos creer pensar que estás aquí con nosotros y que no nos vas a abandonar por muchas tormentas que vengan en la vida, Señor. Te pido que tú nos des fuerza, que tú nos ayudes a no decaer en cualquier circunstancia, que tengamos presente que tú estás aquí con nosotros y que de una forma u otra tu plan se va a llevar a cabo y es imposible que lo que dices tú no se cumpla, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a comenzar de nuestra serie, el libro de los Hechos, el capítulo 5 del libro de los Hechos. Amén. El capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo, hermanos, comienza ciertamente con un episodio que es muy dramático. No sé si se acordarán la historia de Ananías y Zafira. Y yo creo que la enseñanza que podemos extraer de este episodio tan dramático y tan fuerte es, por lo menos, lo que Dios hablaba a mi corazón en esta semana mientras leía todo este capítulo y meditaba en él, es que la vida cristiana, queridos hermanos, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería como para tomárnosla a la ligera. Que no debemos subestimar o menospreciar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras incluso, ¿no? Porque estos tienen repercusión en nuestra vida espiritual y una gran repercusión en nuestra vida espiritual. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos tiene consecuencias en nuestra vida como creyentes. Y yo creo que esta historia nos habla de ello y nos transmite esa enseñanza. La semana pasada culminamos el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, y el capítulo 4 culmina hablando acerca del modo de vida, ya comenzando a adentrarse en el modo de vida o en la dinámica, la mecánica de relaciones de la iglesia primitiva, de cómo la iglesia primitiva iba creciendo y se iba relacionando entre ella misma. Y hablábamos que la Biblia nos enseñaba de que ellos tenían todas las cosas en común. Dice la Biblia que nadie decía que tenía cosas suyas propias, sino que todo lo tenían en común, que no había necesidad porque los creyentes vendían sus posesiones, sus heredades, el dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Esto quiere decir no que se lo tiraban ahí a los pies, sino que lo ponían a disposición de los apóstoles. Seguramente durante la reunión, durante la liturgia que ellos tenían, pues donde estaban los apóstoles allí, pues había un lugar donde ponían pues el dinero producto de la venta de esas heredades o de esas posesiones que tenían. Y en este orden de ideas, el capítulo 4 de Hechos concluye
con la historia de un hombre llamado José. No sé si se acuerdan. José, que los mismos apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿no? Y la anécdota final del capítulo 4, hablando acerca precisamente de este hombre llamado Bernabé, parece ser como muy escueta, ¿no? No sé si te acuerdas, es como 2 o 3 líneas que habla, había Bernabé y vendió y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Así un poco raro, ¿no? Entonces, se queda la historia como sin enseñanza, sin moraleja, pues tenemos que tener en cuenta un par de cosas. La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que Lucas, el autor del libro de los Hechos, fue muy económico en las palabras para escribir el libro de los Hechos. Estamos hablando de varios años de historia del cristianismo y seguramente, y Lucas también fue muy metódico cuando quiso buscar cada una de las, cada una de las historias para ponerlas en orden y para narrarlo. Él fue a las fuentes originales, él intentó hablar con personas que fueron testigos directos de lo que ocurrió. Entonces es muy probable que todas estas cosas que él o no consideraba importantes, o el Espíritu Santo le llevaba a no considerarla importante, o sencillamente no se pudo documentar al 100%, tener 100% veracidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento, en la narración, es probable que él las haya dejado afuera. Entonces es muy parco en las palabras, es muy parco en la historia. Lo vemos sobre todo los sermones de los apóstoles. Muchos eruditos entienden que son muy sintetizados, ¿no? Imagínate, Pedro, pues cuando predicaba, no predicaría 3 líneas de lo que estaba diciendo, hablaría pues un montón de cosas y enriquecería mucho el mensaje, pero Lucas hizo una síntesis de todo eso. Entonces, eso es una de las explicaciones por la cual esta parte del relato es muy cortita. Pero, sin embargo, la historia de Bernabé no es precisamente un relato que se quede como inconcluso. En realidad, es la transición entre el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Tenemos que recordar que la Biblia son libros, cartas, poesías que en su momento pues no estaban distribuidas en capítulos y en versículos, ¿no? Entonces, para nosotros ahora lo vemos así y nuestro subconsciente cuando pasamos de un capítulo a otro pues dice pues punto y aparte y empezamos uno nuevo, ¿no? Entonces queda un poco raro eso, pero en realidad la última parte del capítulo 4 es un nexo con la primera parte del capítulo 5, ¿no? Y seguramente los que hicieron la división de la palabra de la Biblia pensaron que la última parte, la historia de Bernabé del capítulo 4, pertenecía a la idea que venía hablando la narrativa en la última parte del capítulo 4, ¿no? Porque estaba hablando de que tenían todos en común, de que vendían sus posesiones, y había un hombre que se llamaba José, que le pusieron Bernabé, que vendió y trajo las cosas a los pies de los apóstoles. Y el capítulo 5 tenemos un nexo, porque el capítulo 5, que ya lo vamos a leer a continuación, es lo siguiente de la historia que continúa que sigue del capítulo 4, pero seguramente los que dividieron en capítulos y en versículos la Biblia entendieron que la historia que venía a continuación era una historia que merecía un capítulo aparte, no solamente por la extensión, sino también por la intensidad del episodio que ocurre allí. Entonces, por eso pues tenemos como esa especie de división, esa especie de corte que termina allí, ¿no? Entonces el capítulo 4 termina hablando de Bernabé, que era un chipriota, una persona originaria de Chipre, que era también de la tribu de Leví, era un levita, de una de las 12 tribus de Israel, y dice que tenía una posesión, la vendió, trajo el dinero a los pies de los apóstoles, y ahora continuamos con el capítulo 5, ¿no? Versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No, aquí vemos que el versículo 1 comienza como un pero.
Entonces este pero nos indica que hay un nexo entre la última parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5. No es tan sencillo como decir, había una vez un hombre que hizo esto, pero había otro que hizo otra cosa. Entonces, pero en medio de eso hay un capítulo, hay 2 capítulos, están separados por capítulos. Y nos dice la palabra que un hombre llamado Ananías y su esposa, su mujer llamada Zafira, vendió una posesión. Y de lo que le pagaron de la heredad, no sé si era un terreno, un edificio, lo que sea, de lo que le pagaron, pues se quedó con una parte, ¿no? Es decir, pues hizo allí un poquito el típico, bueno, uno para Dios y otro para mí, uno para Dios, 2 para mí, una cosa así, ¿no? Entonces sustrajo del dinero de lo que se suponía que tenía que vender para ofrendarlo a la iglesia, para que la gente pues siguiera teniendo, todos los que tenían necesidad siguieran viviendo bien, ¿no? Viviendo bendecidos de parte de la iglesia, ¿no? Y su mujer, dice la palabra, también lo sabía, es decir, que lo hicieron los dos un poquito en acuerdo, ¿no? Y en esa dinámica, Ananías pues cogió el dinero de la compra y lo llevó delante o a los pies de los apóstoles, como dice la palabra. La palabra nos da a entender que este hombre simuló entregar la totalidad del precio de lo vendido a los apóstoles para entregárselo a la iglesia, obviamente, pero escondidamente se había quedado con una parte del dinero. Analizando, hermanos, de manera muy superficial la historia, yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero yo es la primera vez que leí esta historia y dije, pues, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Pues dio la ofrenda, ¿no? O sea, vamos a ver, la posesión era suya. Entonces, si decidió venderla y quedarse con, qué sé yo, con el 10% o con el 20%, pues también estaba como un poco en su derecho, ¿no? O sea, imagínate, igual necesitaba cambiar de coche o ir al dentista o no sé. Él sabía que el año que viene en la declaración de la renta, pues Hacienda lo iba a crujir, entonces por la venta, entonces dijo, pues me guardo el 20% por si acaso, ¿no? Sin embargo, el contexto del capítulo 5 nos da a entender que Ananías lo hizo secretamente. Ahí ya hay algo que nosotros podemos decir, esto es tan secreto, algo no está correcto, ¿no? Y aparentando delante de los apóstoles, delante de la iglesia, y lo que es peor, a espaldas del Espíritu Santo, a espaldas de Dios. Estaba todo entregando aparentemente y supuestamente todo el dinero de la venta, ¿no? Entonces, incluso existe una teoría de algunos eruditos bíblicos que dicen que Ananías gozaba de cierta reputación, de cierto liderazgo dentro de la iglesia primitiva. Entonces no estaba dando incluso el mejor ejemplo, ¿no? Y mientras, hermanos, quiero que me prestéis atención a esto, porque mientras yo leía esto, tengo que reconocer que el Señor hablaba a mi corazón y me confrontaba. Y me decía, muchas veces, Rocco, tú y muchas veces, hermanos, somos como Ananías y como Zafira. Somos creyentes que tristemente, no digo que todos, pero en menor o en menor grado, en mayor o menor grado suele suceder. Somos creyentes que aparentamos traer todo delante de los pies del Señor, pero nos guardamos cositas para nosotros mismos. A escondidas, ¿no? Nos guardamos cositas, aparentamos traerlo todo a los pies de Dios, diciendo, pero yo me quedo con esto porque nadie se va a enterar. Total, esto es mío, esto forma parte de mí. No se va a enterar la gente de la iglesia, no se va a enterar mi familia, no se va a enterar los vecinos, pero hay alguien que sí se entera, el que lo ve todo, el Señor. Dios sí lo sabe. Cuando sustraemos, hermanos, de lo que a Dios le pertenece, cuando quitamos
algo de lo que Dios nos está demandando para darle. No estoy hablando de dinero aquí quiero que nos borremos el asunto del dinero. No es lo mismo que cuando, por ejemplo, tenemos un billete de 20 y pasa la ofrenda y tenemos en nuestro corazón no dar los 20, sino dar los 10, porque no tenemos todo para dar, y pues damos los 20 y sacamos 10 de la ofrenda porque no estamos haciendo pues una transacción allí, no pasa nada. No es lo mismo eso, ¿no? Estoy hablando precisamente de retener para nosotros todas esas cosas que no agradan al Señor, hermanos. Todos esos pecados que en ocasiones nos dominan, nos arrastran y nos lo quedamos para nosotros, ¿no? Y secretamente decimos, pues esto me lo quedo para mí, esto me lo guardo porque, no sé, porque es mío, ¿no? Lo hago secretamente, pero aparentemente, pues delante de las otras personas vivimos una vida cristiana, en la iglesia pues aparentamos otra cosa. Y el Señor me confrontaba aquí y me decía, cuando yo te pido algo, Rocco, es que es todo. Yo no te pido que tú te quedes con un pedacito. Y cuando tú me has dado tu vida, cuando le hemos dado la vida al Señor, el Señor tiene esa costumbre de que se cree las cosas que nosotros le decimos. Si nosotros le decimos, toma mi vida, toda nuestra vida es para Dios. Y no tenemos por qué quedarnos con pedacitos de esto, porque bueno, Señor, tú sabes, tú fuiste también hombre y fuiste tentado en todo, etcétera, etcétera, y tratamos de justificarnos, pero Dios pide de nosotros absolutamente todo, no quedarnos con nada. Aunque no le hagamos daño a nadie, porque esa es la típica excusa, yo no le hago daño a nadie, esto es algo mío, ¿no? Que me lo quedo, ¿no? Puede ser que gestionamos mal el dinero, mal nuestras finanzas, mal nuestros tiempos en las cosas que no convienen. Puede ser que tenemos elementos de nuestra vida sexual que no le hemos entregado completamente al Señor, cuando los quedamos nosotros mismos y allí pues nos convertimos en Ananías y Zafira, ¿no? Que venimos delante de Dios y aquí está todo, Señor, aquí está todo, pero no, tenemos guardado una partecita allí para nosotros. Si le hemos dado nuestra vida y nuestro corazón a Dios, Él se lo toma muy en serio. Hermanos, cuidémonos, guardémonos de quedarnos con una parte de lo que a Dios le pertenece, porque como veremos más adelante, esto es un asunto serio, es un asunto muy, muy, muy serio. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, cuando le puso el dinero allá a los pies, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí está el problema. Aquí Ananías no le estaba mintiendo ni a Pedro, ni a los apóstoles, ni a la iglesia, ni al Julio César, a nadie. Le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, vemos cómo el Señor le muestra, le da discernimiento, le da ciencia y conocimiento a Pedro para que entienda que este hombre tenía algo en su corazón allí que estaba haciéndolo mal, ¿no? Y dice el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Enseguida Dios le revela al apóstol Pedro todo lo que estaba haciendo Ananías o lo que había hecho Ananías. Y todo venía del hecho que Satanás había llenado el corazón de este hombre hasta el punto de mentir. No a la iglesia, no a los apóstoles, pero a Dios. O sea, es que nos creemos a veces que podemos esconderle las cosas de Dios. Y es imposible, ¿no? Y Pedro le dice, si la heredad o si la posesión no la hubieses vendido con la intención de entregarle a la iglesia, seguiría siendo tuya y no hay ningún problema. Nadie te está obligando a que tú vendas nada. Con esta frase de Pedro vemos que esta especie de dinámica tipo, entre comillas, comunismo, porque tenían todas las cosas en común, aunque no era un comunismo puro y duro, ¿no? No era algo impuesto, no era algo dogmático, no era algo doctrinal, era simplemente algo que había nacido del corazón de los hermanos. Y mira, como yo veo gente que está pasando necesidad y yo tengo esto y ahora yo soy creyente, pues yo voy a vender esto y lo voy a entregar. También hay que reconocer que ellos tenían esa mentalidad de que Jesucristo iba a volver en cualquier momento, ¿no? Iba a venir la semana que viene o qué sé yo. ¿Qué voy a hacer yo con este edificio que tengo aquí, con este terreno? Mira, si hay gente que está pasando necesidad, pues
yo sencillamente lo vendo, que no me va a servir dentro de una semana que viene Jesús, o lo que sea, o de corazón lo estaban haciendo. Entonces, no había ningún problema si tú no lo hacías, porque no era dogmático, no era una imposición, no era absolutamente nada de eso. Si Pedro le dice, si no lo hubieses vendido, pues ahí la tuvieras que es tuya. Y aún, si lo hubieses vendido y te hubieses quedado con el dinero, pues el dinero era tuyo. No tenías por qué pasar por esta situación, ¿no? Esto es espontáneo, esto es voluntario, ¿no? El dinero sí va a quedar en tu poder. El problema, Ananías, es que has llenado tu corazón de engaño para mentirle al Espíritu Santo. Allí está el problema. Versículo 5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Cayó desplomado. Imagínate allí Pedro hablando con Ananías y fíjate, hay algo interesante, ni siquiera Pedro le dice, yo sentencio muerte sobre ti por haber mentido. No, Pedro simplemente estaba hablando y quien sentenció sobre la vida de Ananías fue el Señor directamente, fue el Señor. Y Ananías, pues dice la palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo y lo sepultaron. Seguramente eso los eruditos dicen que allí en ese momento era como un culto, era una dinámica de culto que estaban haciendo, que aparentemente pues duraba bastante, porque después habla que 3 horas después vino la mujer de Ananías. Y pues había jóvenes también allí, cuando vieron eso, pues no iban a dejar al muerto allí en medio del culto, ¿no? Entonces lo envolvieron, seguramente pues en su capa y en sus cosas, y lo sacaron de allí, ¿no? Y vino gran temor, dice la palabra, sobre todos los que lo oyeron. Y a mí, hermano, si queréis que sea un poco franco con vosotras, a mí siempre me ha parecido esto como un castigo excesivo. Yo siempre le he dicho, pero Señor, no sé, no le hubiese dado lepra o vuelto cojo, o qué sé yo, pero matarlo, ¿no? O sea, acabar con él. Y sin embargo, Dios en su infinita sabiduría, hermanos, Él es quien conoce el corazón de los hombres. Y Él es justo según una justicia que excede la sabiduría nuestra. Él es sabio hasta lo sumo. Él es juez justo, ¿no? Y Él sabe el porqué de las cosas. Aunque nosotros muchas cosas, a mí, todos los días yo veo cosas que yo digo, pues esto es injusto, Señor. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe porque Él es justo y Él es el juez justo en sabiduría. Y dice la palabra, hermanos, que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo creo, hermanos, que esto tenía que servir también como precedente dentro de una iglesia naciente para preservar la santidad y la integridad de la iglesia que estaban haciendo en este momento. No podía el Señor dejar pasar por alto todas estas cosas, porque necesitaba una iglesia que estaba naciendo tener unas bases de santidad y de integridad, y necesitaba dar ejemplo a los creyentes. También un ejemplo muy importante, esta gente eran creyentes de Jerusalén. La primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén, y la iglesia más antigua, la iglesia de Jerusalén, es esta de la cual estamos hablando aquí. Esto estaba ocurriendo en Jerusalén. Y los creyentes pues eran judíos. Y los judíos venían de un trasfondo de la ley. ¿Se recuerdan, no? De la ley de Moisés, ¿no? Y aquí yo creo que el Espíritu Santo, Dios les está diciendo a los creyentes que ahora están viviendo un pacto, bajo un pacto en donde las implicaciones espirituales de lo que hacemos, de lo que decimos o de lo que pensamos son mucho mayores que las del antiguo pacto. Aquí ahora estamos en gracia, ahora no hay que seguir unas reglas y obedecer para estar en paz delante de Dios, pero ahora tenemos una responsabilidad muchísimo más grande, porque todo tiene implicaciones espirituales de manera mucho más profunda. Anteriormente, hermanos, según la ley de Moisés, si te pillaban haciendo algo que estaba en contra de la ley de Moisés, pues podías sufrir un castigo grave, incluso la muerte. Te podían apedrear, te podían tirar por un acantilado, por un barranco, ¿no? Pero si te pillaban,
Esa es la cosa. Si te pillaban, imagínate un adúltero que está cometiendo pues adulterio, y no solamente pues era un adúltero calenturiento, sino que también era un adúltero inteligente, ¿no? Que sabía cómo sortear las situaciones y buscar la manera en que no lo pillaran en su adulterio. Pues si nunca lo pillaban, se podía ir de rositas en cuanto a los hombres, ¿no? Como dicen aquí en España, ¿no? Pero con Jesús, en el nuevo pacto, lo que antes llegaba a un límite en la ley, ahora tiene implicaciones espirituales muchísimo más profundas. Si nosotros nos vamos brevemente a Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Mateo 5, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 29. Y todo este capítulo de Mateo habla acerca de las implicaciones espirituales de lo que antes era la ley y de lo que iba a ocurrir ahora. Mateo 5, 27. Este es Jesús predicando y Jesús dice, oísteis que fue dicho. Esto es lo que dice la ley. No cometerás adulterio. Vale, pues esta es la ley, esta es la pauta. No cometerás adulterio. Versículo 28. Implicaciones muchísimo más profundas espirituales del nuevo pacto. Pero yo os digo, ojo, pero yo os digo, aquí vemos, dicho sea de paso y entre paréntesis, la divinidad de Jesús. ¿Quién, sino Jesús, podría cambiarle la dimensión de la ley de Dios? Esto es ley de Dios, no cometerás adulterio. Esto es los 10 mandamientos, parte de los 10 mandamientos. Y aquí Jesús dice, sí, los 10 mandamientos dicen esto, pero yo le voy a dar un significado espiritual muchísimo más profundo. Versículo 28, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hecho a perder el mandamiento. Pues. Antes había que consumar el acto para ser adúltero. Ahora dice la palabra que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Una dimensión espiritual muchísimo más profunda es lo que nos está mostrando aquí el Señor Jesús. Y más adelante incluso habla acerca de que tú eres un homicida cuando llamas a un hermano necio, ¿no? O sea, se te trata como un homicida. Le está dando dimensión espiritual muchísimo más profunda a todo. Esto lo podéis leer si queréis el Mateo 5 en vuestras casas, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer para codiciar, y viceversa, ¿no? También funciona al revés. Cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ¿no? Se han dado casos, ¿no? Hay casos documentados en la Edad Media que esas cosas han pasado, pero sí suelen pasar, ¿no? Ya adulteró en su corazón, ¿no? No hay que consumar el acto para que el pecado perjudique nuestra vida, hermanos. Ahora tiene una dimensión espiritual mucho más profunda. Y ser creyente, queridos hermanos, va mucho más allá de venir solamente los domingos a la iglesia. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Tiene implicaciones espirituales muchísimo más profundas. Es serio lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. No es un protocolo, es una vida entregada al Señor. Versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, o sea, pasaron 3 horas después que ocurrió lo de Ananías. 7 de Hechos. Seguimos con Hechos capítulo 5. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer de Ananías, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Pues ahí estaría buscando a su esposo o algo. ¿Dónde está? Que tengo que mandarlo a comprar el pan o algo. Y pues no lo encontraba y no sabía lo que había ocurrido con su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Ya Pedro sabía cuánto le había costado porque le había entregado el dinero a Ananías. Entonces fue como probarla, ¿no? Te doy como una oportunidad para que me digas la verdad, a ver si sale. Entonces le preguntó, ¿exactamente por esta cantidad de dinero lo vendiste? Y ella reafirmó la mentira. Dijo, sí. En este punto está reafirmando su mentira. La vendimos por esto. No. Que se muera mi marido si no es cierto.
Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Aquí la está confrontando. Y aquí seguramente esta mujer se dio cuenta de que, aquí está pasando algo que yo no había previsto. Aquí Dios le está revelando al apóstol que hemos mentido. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y yo me imagino que Pedro estaba diciendo, ¿ves lo que están allí? Los chavales, pues eso es lo que te van a sacar a ti. Se medio volteó y ahí cayó la mujer. Expiró. Al instante, versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, probablemente en una de estas sepulcros familiares, ¿no? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y a continuación, hermanos, se narra pues las maravillas y los portentos que se veían en la iglesia primitiva. Vamos a leer el párrafo del 12 al 16 del libro de los Hechos, capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El versículo 13 es un versículo complicado de entender. Hay muchísimas teorías de qué es lo que significa. La verdad es que hay poca luz con respecto a lo que Lucas quiso decir en el versículo 13. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres. Anteriormente hablaba acerca de, si se acuerdan, hablaban de varones. Se convirtieron 5,000 varones y se convirtieron 3,000 varones, ¿no? Y hablábamos de que cuando se habla de varones se mete, es como si fuese cabeza de familia, pues se incluye la mujer, se incluyen los hijos, entonces el número es más grande. Pero aquí la palabra pues se vuelve un poco más inclusiva, ¿no? Dice tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Ya está siendo un poquito más específico. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Interesante el poder de Dios a través de los apóstoles en ese tiempo, ¿no? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice que se juntaban allí en el pórtico de Salomón, que el pórtico de Salomón, lo habíamos hablado ya en varias ocasiones, se convirtió como un espacio tradicional, ¿no? El espacio de moda para que se juntaran los apóstoles para predicar la palabra de Dios, y allí traían a los enfermos. Era un espacio muy amplio el pórtico de Salomón, y ahí traían pues a los enfermos, incluso de otras ciudades. Y lo bonito es que dice que todos eran sanados, todos, no se quedaba uno, falté yo. Todos eran sanados. Qué hermoso, qué precioso, ¿no? Versículo 17. Entonces, aquí viene lo que siempre pasa cuando se está predicando el Evangelio, cuando el Evangelio se está extendiendo, pues se levanta el adversario. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y hablamos de los saduceos, que eran los que controlaban la parte de la parte litúrgica y la parte religiosa y la parte del liderazgo del templo, ¿vale? Incluyendo el sumo sacerdote, que era el que hacía los sacrificios y las cosas, ¿no? Versículo, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, los llevaron a la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Gloria al Señor. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fíjate, hoy en día
Yo no sé si tú te has puesto a analizar las apariciones de los santos y de las vírgenes que ocurren normalmente pues en la piedad popular, pero suele ocurrir que siempre piden algo para ellos. Hazme una capilla, hazme una cosa. Mira lo que dice el ángel aquí. Y para el templo, pónganse en pie y sigan predicando a Jesucristo. Punto. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron al pie de la letra, ¿no? Entre tanto, esto es lo que ocurrió después, entre tanto vinieron el sumo sacerdote, que era de la secta de los saduceos, y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Lo que hicieron fue convocar al concilio, convocar a los fariseos, a los ancianos, a los escribas, y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos locos que están predicando? ¿Dónde están? Los hemos metido en la cárcel, vamos a hablar con ellos a la cárcel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, no había nadie en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es decir, la cárcel estaba cerrada como se suponía que tenía que estar cerrada, no había ningún hueco, no había ninguna lima que habían limado los barrotes, estaban los guardias allá afuera y le preguntaron a la gente, no, están ahí dentro. No, o sea, había sido un milagro, había sido algo, no había señales de escape forzoso, sino que todo estaba cerrado y custodiado como se suponía que tenía que ocurrir. Entonces esto los dejó desconcertados. ¿Y aquí qué está pasando, por el amor de Dios? Ha sido la mano de Dios. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, los sacerdotes allí pues se le tembló la tierra, ¿no? El sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, el mismo que los había apresado en el pórtico de Salomón, allí en el capítulo 2 o en el capítulo 3, si no recuerdo mal, y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Y esto, ¿en qué vendría a parar, no? Versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Los que estaban en la cárcel, los que no están ahora, ¿sabes dónde están? Pues ahí en el templo, otra vez haciendo lo mismo, predicando y hablando acerca de Jesús. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo maravilloso de los apóstoles, ¿no? Ellos eran de sobra ya conocidos por las autoridades de Israel. Él no era como Jesús, que ni siquiera las autoridades se habían preocupado por verlo bien y por conocerlo, hasta el punto que le tuvieron que decir a Judas, échale un beso y el que tú beses, pues ya sabemos que es él. No, estos ya los tenían ya fichados, ya habían pasado por la cárcel varias veces, ya habían sido incluso amonestados por las autoridades de Israel, ¿no? Y lejos de cuando ellos son liberados, ¿qué es lo que normalmente hubiese hecho cualquier persona? Pues yo me voy a otra ciudad, dejo que se enfríe la cosa y después, si acaso, volveré, ¿no? Nosotros tenemos aquí en España la historia del Puigdemont, ¿no? Cuando se escapó, ¿para dónde fue? ¿Se fue otra vez a Cataluña a pelear por la independencia y por su... No, se fue por otro lado y ahí estuvo viviendo de los impuestos, hasta todavía está viviendo como un señor ahí y nosotros pagando eso. Pues ahí está el hombre, ¿no? Y dice que un día va a volver y tal, qué sé yo. Pero estos hicieron exactamente lo contrario. Cuando sabían que estaban fichados, cuando sabían que estaban amenazados, ellos apenas salieron, se fueron a cumplir su cometido, al templo otra vez allí a predicar el evangelio, pase lo que pase, allí estaban. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hemos leído, no podemos dejar de decir
o hacer lo que hemos visto, de lo que somos testigos. No podemos, forma parte de nosotros, es nuestra vida, nos los ha mandado Dios y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y ahí nos vamos a plantar. Que nos vuelven a meter a la cárcel, pues que nos vuelvan a meter, pero nos van a volver a sacar y allá nos vamos a volver a ir para predicar la palabra del Señor. Gloria al Señor por esta gente y por el ejemplo de los apóstoles. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y dice la palabra que los trajo sin violencia, esta vez no, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ya la cosa había cambiado. Si se acuerdan, cuando los apresaron en el pórtico de Salomón, a Pedro y a Juan, la Biblia nos daba indicios de que lo hicieron con cierta violencia. Los cogieron seguramente el pelo y vente para acá, ¿no? Y los amarraron y nos vamos para la cárcel. En esta parte ya ellos se habían ganado parte del pueblo, porque habían sanado mucha gente, porque habían predicado una palabra que había calado en el corazón de muchos y ya había muchísimos creyentes alrededor. Entonces los tuvieron que traer sin violencia. Yo me imagino a los policías allí y a los alguaciles acercándose así con una sonrisita. Serían tan amables los señores de acompañarnos, que vamos a sostener una breve y agradable reunión con unas grandes personalidades de Israel, por favor. Son personalidades relevantes que quieren hablar con ustedes de nuestra amada nación. Habrá picoteo y bebidas refrescantes también, por favor, vengan con nosotros. Con toda la buena intención, porque la gente los podría apedrear. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote preguntó. Versículo 28. Vamos a ver, ¿qué fue lo último que les dije antes cuando los dejamos en libertad? Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis de este nombre. ¿De quién estaba hablando? Pues de Jesús. Y ahora la frase que viene a continuación me súper encanta. Mira lo que, yo no sé si fue una hipérbole, si fue una exageración de Lucas al dejar, o fue una exageración del mismo sacerdote, del mismo sumo sacerdote que estaba hablando, pero las palabras son maravillosas. Él dice, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, les dije que no hablaran y ahora toda Jerusalén está llena del conocimiento del evangelio de este nombre, de Jesucristo. Qué frase tan maravillosa. Imagínate que nos puedan decir a nosotros, ustedes evangélicos, lo de la iglesia de la Roca, han llenado todo Pusol, toda Valencia de la doctrina de Jesucristo. No hay sitio donde haya un vecino que no haya escuchado: pesados que sois vosotros, pesados, pero habéis llevado la palabra hasta el último rincón de Pusol, hasta el último rincón de Valencia. Qué bonito, ¿no? Lo que para el concilio sonaba a reproche, porque era eso, un reproche, un regaño, para los seguidores de Jesús era una felicitación y una victoria, ¿no? Imagínate el contraste: habéis llenado la Jerusalén del evangelio, y ellos, gracias Señor, gloria a Dios. Esa era la idea, gloria al Señor. Nos enorgullecemos de esto. Y queréis echar sobre nosotros, sigue diciendo el sumo sacerdote, la sangre de ese hombre, porque se recuerdan que el apóstol Pablo predicaba y les decía: vosotros habéis crucificado al autor de la vida, ¿no? 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A Jesús, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, gloria al Señor, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro predicando el evangelio. Esto es el evangelio.
ya palabras que hemos escuchado hablar, pero palabras sencillas, palabras directas, palabras fáciles de entender, sin necesidad, hermanos, de echar mano de filosofías, de elementos filosóficos para poder explicar los misterios de Dios como hemos hecho hoy en día, sin necesidad de calvinistas que expliquen la soteriología X y de arminianos que expliquen la soteriología Y, sin necesidad de unos peleando que hay que bautizar niños y otros que hay que bautizar a los adultos, nada de eso. Evangelio sencillo, evangelio de Jesucristo. A Jesús, a quien vosotros matasteis, Dios lo ha exaltado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de los pecados. Evangelio sencillo, evangelio simple y poderoso, porque son palabras de Dios. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo, ¿no? Así es el mundo en que vivimos hoy en día. La iglesia viene a traerle el evangelio al mundo hoy en día. ¿Y cuál es la reacción del mundo? Molestarse, enfadarse, enfurecerse, ¿no? ¿Por qué me está intolerantes que son ustedes? Que no me dejan vivir a mí la vida que a mí me da la gana. La iglesia le trae el evangelio. El evangelio significa literalmente buenas noticias. Les trae el evangelio. ¿Y qué hace el mundo? Se molesta, se enfada, porque le están trayendo buenas noticias. Imagínate lo que pasa hoy en día. El mundo se enfurece. Entonces, versículo 34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un hombre súper sabio, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, respetado por toda la gente, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, fíjate lo que dice Gamaliel. Les dice delante del concilio, estaban los saduceos, el sumo sacerdote, el guardián del templo, y les dice, varones israelitas, mirad, versículo 35, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel, a continuación, ya hemos hablado anteriormente que antes de Jesús, cuando hablamos de cristología, antes de Jesús se habían levantado muchos otros autoproclamándose Mesías y apóstoles. ¿Qué pasaba con ellos? Pues tenían su auge, tenían pues cierto grupo de personas que les seguían, al final terminaban muriendo. Aquí Gamaliel dice, se mueren, pero seguramente los mataban. ¿Y qué pasaba con los discípulos de esta gente? Pues se dispersaban, se enfriaba la cosa y ahí quedaba, y no trascendía, más que probablemente unos cuantos meses. Y mira lo que dice Gamaliel, versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Teudas era uno de estos profetas, Mesías autoproclamado, diciendo que era alguien, ¿no? O sea, diciendo que era una personalidad, diciendo que probablemente era profeta o Mesías. Yo creo que ni querían mencionar la palabra Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, eran sus discípulos, eran los seguidores de Teudas, pero él fue muerto, lo mataron por ahí. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, sigue diciendo Gamaliel, se levantó Judas el Galileo, otro que venía de Galilea. Este se llamaba Judas. En los días del censo, probablemente está hablando del censo de cuando María y José fueron al Belén, ¿no? Que dieron a luz a Jesús. En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, o sea, tuvo muchos seguidores. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Ya vamos a terminar, hermanos. Versículos 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Qué es lo que está diciendo Gamaliel aquí? Ojo, el líder de ellos ya se murió.
Ya lo mataron, como a Teudas y como a Judas en Galileo. Esto, la historia se va a repetir, va a seguir su curso. Estos se van a acabar. Pero el matiz del versículo 39 es interesantísimo. Mas, si esto es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dime tú, si esto no era de Dios, que hasta el sol de hoy en España, en un pueblito llamado Pusol, ha llegado el mensaje de estos apóstoles. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 40. Y convinieron con él. Tiene razón Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, pues le dieron unos cuantos latigazos allí, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, como por protocolo, porque sabían que iban a salir y seguir hablando del Evangelio, ¿no? Y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estaban alegres, ¿no? Le mostraban a todo el mundo los latigazos. Latigazos por Jesús, aleluya, gloria a Dios, ¿no? 42. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya, qué maravilloso ejemplo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este capítulo 5 de Hechos.